Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, viernes 10 de marzo. En esta oportunidad me acompaña Catherine Serpas, representante de la Asociación Vida Nueva, y vamos a hablar un poco del cumplimiento de los derechos a las mujeres con VIH. Bienvenida, Catherine, qué gusto volver a encontrarnos. Hola, mucho gusto, gracias. Nuevamente estar acá es un placer y hablar de estos temas que no son muy comunes de hablar, ¿no? Como el hecho de las mujeres con VIH muchas veces quedan fuera de los marcos de lucha. Y es un gusto estar acá. No, gracias por tomar la invitación, Catherine. Como usted lo ha mencionado, nos interesa como Informa TVX posicionar este tema para la discusión de la opinión pública y también que esto está vinculado a las luchas de las mujeres en el campo de la salud sexual y reproductiva y en el acceso a la salud, que es importante. Y me gustaría, perdón, antes de iniciar la entrevista, ya con el tópico en particular, hacer una actualización de lo que hablamos hace algunas semanas cuando usted nos acompañó y hablábamos del acceso a medicamentos retrovirales. En este momento, Catherine, ¿han tenido algún tipo de respuesta del Ministerio de Salud? ¿Hay alguna actualización? ¿Cómo se encuentra esta situación? Bueno, enviamos cartas de comunicación hacia el ministro de Hacienda para el pago inmediato de las facturas pendientes a la OPS. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, ¿no? Se sabe de que no se ha realizado dicho pago y que tampoco se ha iniciado un proceso de compra de tratamiento para este año. Entonces, seguimos en las mismas circunstancias críticas y preocupantes ante el riesgo eminente que hay hacia la salud de las personas con VIH. Me comentaba antes de entrar al aire, Catherine, que están pensando hacer algún tipo de actividad de posicionamiento nuevamente en los medios de comunicación y ante sensibilización de la opinión pública y particularmente a los titulares del Ministerio de Salud. Coméntenos un poco esta actividad y el objetivo, obviamente. Claro, la Alianza por la Sostenibilidad a la Respuesta del VIH está planificando una concentración la próxima semana, el cual el objetivo principal es presionar para que lo que nosotros estamos pidiendo, que es urgente, pues, de que ya tengamos una respuesta, se dé. Y bueno, hay muchísimos cambios internos que lo entendemos, pero la salud es prioridad. Es prioridad y por ello pues la Alianza está haciendo un plan de incidencia, el cual ya se está ejecutando algunas de las acciones. Hemos enviado nuevas notas para ver qué respuesta tenemos y nos vamos a movilizar, que es lo que queremos. Perfecto, Catherine. Esto nos da la pauta para que ya entremos de lleno al tópico que vamos a desarrollar en el transcurso de la entrevista. Es, como Asociación Vida Nueva, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen a este momento, 2017, si hacemos una lectura en el tiempo, de las condiciones de vida de las mujeres con VIH y las garantías que el Estado le debe brindar para tener una vida plena? Bueno, la Asociación Vida Nueva recibe consigo constantes denuncias a los derechos humanos en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, el estigma y la discriminación, pruebas involuntarias al VIH, ahora que se está ocupando el polígrafo también para poder ver si la persona tiene VIH o no. También nos han llegado múltiples denuncias conforme a eso, que las empresas están ocupando esta prueba para poder forzar a la persona de decir si tiene VIH o no. ¿Y en qué sectores hacen esto, Catherine? Yo obviamente me imagino a rubros, pues obviamente porque seguro existirán procedimientos, por razones obvias, a veces la mención de las empresas puede ser compleja, pero ¿en qué sectores está pasando esto? Fíjese que tenemos denuncias sobre cadenas de restaurantes y sobre cadenas de empresas telefónicas. Que están haciendo este tipo de... Que están haciendo como requisito la prueba del polígrafo y, ahí y a las personas que van a la prueba le preguntan. Y ahí hemos diagnosticado dos tipos de denuncia. Uno, que le preguntan si es VIH, otra si ha tenido relaciones sexocoitales con su mismo sexo y por ende pues la exclusión hacia la plaza que se está queriendo obtener, ¿no? ¿Y este procedimiento entonces ustedes como asociación le están llevando ante los tribunales, ante las instancias judiciales para el seguimiento que esto requiere? Porque claro, la denuncia que usted hace es muy fuerte en el sentido de que prácticas que realizan ciertas empresas cuando sabemos que hay marcos normativos que prohíben a las empresas hacer este tipo de prácticas del uso del polígrafo con esta finalidad. Claro, lo que pasa que es un proceso, nuestra población no tiene la cultura de denuncia y es bien difícil poner
a la persona, porque no se le puede obligar, ¿no? Ella llega, nos comenta, pero ya decidir si esa persona quiere seguir un proceso a veces es difícil. Sin embargo, nosotros como Vida Nueva estamos recolectando la evidencia, los testimonios de las personas, como lo hacemos también en otros casos, y estamos recolectando en este momento la evidencia para posterior poner la denuncia, aunque ya existen antecedentes con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por la vía del Departamento Especializado en Derechos Humanos y VIH, ya existen algunas denuncias. Ahora hablemos un poco, Catherine. En el transcurso de estos días hemos estado hablando respecto a la situación de la mujer en el país en diferentes áreas, a través de las estadísticas, a nivel político, también lo hemos hablado un poco a nivel de carácter económico y condiciones laborales. En este caso, ¿hay brechas, hay diferencias en la atención y tratamiento entre hombres y mujeres con VIH? ¿Ustedes han identificado que hay más discriminación hacia las mujeres o hay alguna característica donde se podría mencionar que el trato a las mujeres con VIH es diferenciada o les afecta más a las mujeres? Bueno, yo creo que ya tuvieron la oportunidad de tener acá muchas especialistas en derechos humanos de las mujeres, y en el marco del 8 de marzo pues también hay una diversidad de mujeres y hay una diversidad también de derechos violentados. Con solo el hecho de ser mujer somos estigmatizadas, somos discriminadas. Si a esto se le agrega la condición de VIH, el estigma, la discriminación por ser mujer, se le agrega otro estigma y otra discriminación. Y las mujeres con VIH, claro que están expuestas a un contexto mucho más vulnerable ante derechos humanos, porque pasan invisibilizadas en algunos campos. Se cree que la atención en salud hacia las mujeres con VIH en algunos ámbitos de la salud es un favor el que se le hace a la mujer, por el hecho de los mitos y los prejuicios ante el diagnóstico de VIH. Cuando se le da el diagnóstico de VIH a una mujer o a un hombre, se cree en la falsa idea de que su vida sexual ha terminado. Y no es de esa forma, su vida sexual sigue, solo que con otras recomendaciones, claro, ¿no? Entonces, cuando se habla de mujeres con VIH, los derechos sexuales y reproductivos quedan vulnerables en un ámbito totalmente violentador de esos derechos. ¿Hay grupos en particular dentro del universo de las mujeres con VIH que se ven más afectados en el acceso a los derechos de salud sexual, en el seguimiento, en el tratamiento psicológico y demás? ¿Hay grupos como asociación? ¿Ustedes han identificado agrupaciones en particular que se pueden ver afectadas? Bueno, todas las mujeres en sí, ¿verdad? Todas las mujeres son afectadas en estos derechos sexuales y reproductivos. En el 2009, como asociación, lideramos un proyecto sobre la medición del índice de estigma y discriminación, y es donde nosotros pudimos analizar de que hay una serie de violaciones a los derechos humanos, y más aquellos que afectan la salud sexual y reproductiva de las mujeres, porque en el campo de las mujeres que no tienen acceso a un nivel alto de educación, ellas no pueden valorar situaciones ante procedimientos que realmente no tienen, son violadores de derechos humanos, y por ende pues también no tienen la información total para poder tomar una decisión ante estos derechos. Pensaba en grupos particulares, por ejemplo, en niñez y adolescencia, niñas y adolescentes que tienen VIH y el tratamiento que el Estado debe de darles para tener una vida en mejores condiciones de salud, pero también en el campo educativo, que no exista marginación ni ningún tipo de exclusión para oportunidades educativas y posteriormente laborales. ¿Cómo se puede ver desde esta lectura en la población a la población con VIH, pero me refiero particularmente a niñas y adolescentes? Bueno, entre varios aspectos de los que menciona, siempre es eminente el derecho violentado de las niñas y las adolescentes en el tema de VIH. Lastimosamente, pues, nos sumamos a los muchos índices de no acceso a la educación, no acceso a muchas cosas, por el simple hecho también de autodiscriminarse o autoaislarse también por el hecho de tener un diagnóstico de VIH. No existe un estudio que me diga a mí cuántas niñas o cuántas mujeres, adolescentes, se retiraron de la educación o no accesaron a un servicio de salud por el hecho de tener VIH. No existe ningún estudio, no hay estudios amplios acerca de este tema, así que no podría dar como un número, ¿verdad? Pero sí, la experiencia de trabajar desde las organizaciones hacia estas poblaciones en general, hay mucha vulneración de derechos humanos. Y
poco acceso también a muchas limitantes sociales, ¿no? Hablemos de una problemática que como Asociación Vida Nueva ustedes quieren posicionar, es el caso de esterilizaciones forzadas. ¿Qué es esto de las esterilizaciones forzadas, Catherine? La esterilización forzada es un procedimiento quirúrgico que inhabilita a la mujer a la reproducción, así de sencillo. Y que nosotros como Asociación Vida Nueva en el 2009, con la medición del índice de estigma y discriminación, recolectamos una serie de testimonios de mujeres que habían sido esterilizadas con el simple hecho de tener VIH. Coaccionadas al tomar esta decisión en el momento del parto. Y tenemos esta recolección de testimonios que hicimos desde el año 98 al 2014. Y son como 11 testimonios de mujeres que pasaron este procedimiento, y vemos también que existe una firma de consentimiento informado, pero es viciado. Y es ahí cuando Vida Nueva hace todo un análisis sobre las esterilizaciones forzadas y agarramos casos emblemáticos. Uno de ellos, al que voy a nombrar en esta ocasión, que lo llamamos en el 2015 como María, una adolescente de 13 años de edad, de 15 años de edad, el cual fue sometida a una esterilización forzada con una firma de consentimiento viciado. ¿Qué quiere decir esto? Que ella ingresó al hospital de maternidad. En el hospital de maternidad pasó horas ya en trabajo de parto. Una enfermera se le acerca en todo ese transcurso del tiempo de labor de parto y le pregunta constantemente si quería ser esterilizada. Ella ni siquiera sabía qué significa la palabra esterilización, y de que este es un procedimiento que en muchas ocasiones, dependiendo de cómo se haga el procedimiento, pues es irreversible. Entonces ella, al verse coaccionada, a las preguntas de la enfermera dijo que no, que ella no quería ese procedimiento. Pasaron las horas, los dolores avanzaban, los dolores de parto avanzaban, y la enfermera le preguntaba constantemente, hasta que llegó a un límite donde el cual se le pregunta nuevamente si quería ser esterilizada. Ella vuelve a decir que no, pero le condicionan en ese momento la atención en salud. Le dicen que si ella no firma el consentimiento informado para la esterilización, no le hacen la cesárea. Al verse en una situación como tal y en un momento donde la mujer no es capaz de tomar una decisión ante eso, y al ver condicionado la atención en salud, pues firmó el consentimiento, se hizo la esterilización, tuvo a su bebé, pero tiempo después, al hacer esta recolección testimonial, pues nos damos cuenta de que ese momento ella era menor de edad. Claro. Entonces la firma que ella pudo haber puesto en el consentimiento informado no es válida. Legalmente no es válida porque no es reconocida como una mayor de edad. En ese caso debió haber firmado la mamá o un apoderado legal, que en ese momento no estaba. Y no hay firmas de testigos tampoco. Hay una cosa que con este caso que usted ha mencionado lo vamos a seguir desarrollando en el transcurso de la entrevista. Solo quiero hacer un paréntesis. Usted mencionó, Catherine, que entre 1998 y 2014 le han llevado seguimiento a diferentes testimonios y situaciones de esterilizaciones forzadas. ¿Nos podría decir dónde pasa esto? En el caso que nos habla es el hospital de maternidad, pero ¿en dónde ha ocurrido esto? ¿En otro tipo de hospitales? ¿Solo en el departamento de San Salvador? ¿En otros departamentos? Para tener claro y nuestra audiencia sepa el mapa dónde ha ocurrido este tipo de sucesos. Bueno, es en el hospital de maternidad. Acordémonos de que el programa nacional y específicamente la atención en salud con mujeres con VIH embarazadas se da específicamente en el hospital de maternidad. Es por eso que todos los casos se concentran ahí. Aunque tenemos un caso en el Seguro Social. Es interesante este punto porque, y ahora me da la pauta para la siguiente interrogante que quiero formular, es, en este caso que usted nos mencionaba, ¿cuál ha sido el proceso legal que se ha llevado al respecto? Es decir, esto ha llegado a instancias de tribunales, entiendo, y hay un caso que llegó a nivel de la Corte Suprema de Justicia y se brindó un amparo, pero me gustaría que nos comente un poco cuál ha sido el proceso judicial que se ha llevado en estos casos que como Asociación Vida Nueva ustedes están llevando de esterilizaciones forzadas. Bueno, dentro de Asociación Vida Nueva se hizo un equipo de estudio, ¿no?, especializado para poder ver la ruta crítica que estos casos iban a llevar. Primero es el consentimiento de la víctima
al tener acceso a un proceso como tal, a su nombre, ¿no? En este caso yo represento legalmente las demandas, ¿no? Las demandas están a mi nombre, sí, con el acompañamiento legal de nuestros abogados de la Asociación Vida Nueva. Primero agotamos las instancias, como lo dice legalmente, ¿no? O sea, se agotan las instancias simples y luego se van a las más alternas. Pusimos una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos para que se iniciara el caso. Dentro de esto se hace la relatoría del caso, como les comentaba antes, el caso de María, y hay otro caso más que se unieron, que son los más emblemáticos dentro de la recolección testimonial, y en primera instancia fue la demanda ante la Procuraduría, y cuando la Procuraduría en su sentencia, que fueron como 4 sentencias, incluso ahora fui a traer la última, ellos reconocían de que el Estado, por medio del hospital de maternidad, había cometido una afectación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH. Y hace una serie de recomendaciones. Y entre esas recomendaciones pues, es el seguimiento, ¿no? del derecho violentado. Y es cuando Vida Nueva en el 2015 pone una demanda de amparo con el caso que se conoce como GM, ¿no? El caso de María. Sí. El cual esta demanda de amparo, el fallo es a favor nuestro. Okay. Me gustaría, tenemos que hacer una pausa, Catherine, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos con detenimiento de este caso en particular y nuevos casos que se pueden dar y particularmente cuál ha sido la reacción del Ministerio de Salud, si tiene protocolos, cumple esos procedimientos o qué pasa ante estas situaciones. De momento, permítanos una pausa, volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX y en esta oportunidad platicamos con Catherine Serpa, representante de la Asociación Vida Nueva, del cumplimiento de los derechos a las mujeres con VIH. Y retomemos algo que decíamos en el segmento anterior de un fenómeno, de una problemática marcada a las mujeres con VIH, que son las esterilizaciones forzadas. Y hablemos un poco del caso, usted lo mencionó en el primer bloque, pero creo que es importante hacer el contexto y que lo conozcan las personas. El caso de las iniciales GM, que es el que se manejó ante instancias judiciales y se presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional que brindó respuesta en el año 2014. Entiendo que el hecho ocurrió en 2010, Catherine. Entonces, solo para efecto que lo conozca nuestra audiencia, ¿cuál fue la respuesta que brindó la Sala de lo Constitucional ante el amparo solicitado? Claro, en el amparo presentado nosotros queríamos que se reconociera la vulneración por el hecho de estigma y discriminación asociado al VIH. Lo otro era la violación de derechos sexuales y reproductivos, que en ese momento pues a esta persona se le fueron afectados y que hay otro grupo de mujeres afectadas. Y luego también que se mejoren los procesos que existen para la firma de consentimiento informado y para el proceso de esterilizaciones. O sea, que sea una decisión autónoma, sin vicio y respetando todos los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuál fue la respuesta que le brindó ante el amparo la Sala de lo Constitucional? De hecho, no reconoció el estigma y la discriminación asociada al VIH, sí reconoció de que hubo vulneración a los derechos sexuales y reproductivos y declaró responsable al Ministerio de Salud. Okay. Y también declaró de que se tendría que tener protocolos establecidos para mejorar la atención, la firma de un consentimiento informado y que por hecho yo fui a pedir esta semana el seguimiento de estas recomendaciones que también dictó la Procuraduría y acá tengo yo los papeles y prácticamente es lo mismo. El Ministerio de Salud siempre en sus procesos tiene formularios de consentimiento informado. Sí. Estos han mejorado porque incluyen otros datos más, son estos. Incluyen otros datos más, sin embargo, lo que nosotros queríamos que se reconociera era el proceso de la firma de este consentimiento. O sea, si bien es cierto, se ha mejorado el formulario, se han mejorado los protocolos de atención, no sabemos si estos se aplican, que es lo difícil en estos casos, porque el estigma y la discriminación hacia las mujeres con VIH, el estigma es invisible.
Entonces, estos procesos siguen siendo vulnerables y lo hemos visto durante una práctica realmente, y que esta práctica se considera como un delito de lesa humanidad, el hecho de una esterilización forzada a una firma de un consentimiento obligado. Que es el tema que en este caso también se retrata en el desarrollo de la sentencia del amparo solicitado. Se menciona que hay coacción y que se hace consultas a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La Fiscalía brinda que hay ciertos indicios para que sí hubo presión para la firma en este caso, por una mujer menor de edad que se ejerció esta presión para ello. Y nos comentaba usted en este momento los protocolos del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con las personas de atención operativa en el caso de salud, enfermeras o médicos que ejercen este trabajo de coacción a las personas? Porque ahí también hay que hacer un énfasis. Obviamente hay responsabilidad ministerial de sus titulares, pero en este caso, si bajamos en el nivel de la organización, los primeros que brindan atención son los médicos, doctores, doctoras, especialistas, enfermeras y demás. ¿Cómo se puede en este caso trabajar con estas personas particularmente para evitar esto? Ya se ha hablado con el Ministerio de Salud de que es primordial que existan procesos de educación, de formación, de orientación, de sensibilización, más que todo, en todo un comité, ¿no?, de salud. Todos deberían de pasar esas capacitaciones, pero realmente no hay ni el recurso para hacerlo, ni también podemos garantizar la calidad de la información que se le llega al profesional de salud. Acordémonos también que el VIH tiene una cara interna. Yo lo veo como a mí se me enseñó, y en tema de VIH existen muchos mitos, sí, muchos prejuicios, y la valoración también personal existe, ¿no? Entonces, en este caso queda totalmente evidenciado y en toda la recolección testimonial de muchas otras mujeres que pasaron esta esterilización forzada, de que realmente existe un prejuicio ante el ejercicio de la salud reproductiva. Porque se cree que las mujeres con VIH no pueden tener hijos ya después de un diagnóstico. Y eso que ya está comprobado, que el país tiene medicamento, de que la mujer, si sigue las recomendaciones, tiene a bebés libres de VIH. No necesariamente una mujer con VIH tiene a bebés con VIH. Claro, son diversos casos, ¿no? Pero existen muchas recomendaciones y está comprobado que el tratamiento sí funciona. Pero las personas de salud y múltiples otras personas en toda la sociedad siguen pensando que las mujeres con VIH no deberían de tener hijos. Hay un aspecto que quiero destacar, Catherine, usted mencionaba el Ministerio de Salud pudo haber avanzado en temas de ciertos protocolos o ciertos aspectos más administrativos, pero de fondo no ha cambiado un poco la práctica. Podríamos afirmar esto, que no ha cambiado la práctica en materia de atención, seguimiento, tratamiento más integral a las mujeres con VIH que tienen y toman la decisión de ser madres nuevamente. Entonces, por lo que usted menciona, hay más prejuicios y solo pueden tener algunos procedimientos administrativos, llenar algún tipo de formularios, pero de fondo no ha cambiado la práctica. ¿Podríamos afirmar esto? Podríamos hacer un análisis conforme a esto de que los protocolos de aplicación han cambiado, sin embargo, habría que monitorear la aplicación de estos protocolos. Y hasta el momento, pues nosotros estamos dando seguimiento hacia las recomendaciones dictadas por la Corte y dictadas por la Procuraduría, donde vemos de que sí han mejorado la parte técnica. Pero la parte aplicativa, ya en el procedimiento quirúrgico, no la sabemos todavía, estamos en ese diagnóstico. Sin embargo, cuando se le solicitó por medio de la Oficina de Acceso a la Información algunas especificaciones acerca de la atención, pues se ha negado, dice que no existe tal información. Por ejemplo, cuando nosotros solicitamos en aquel momento y hace unos días información sobre cuántas mujeres menores de edad habían sido esterilizadas en el hospital de maternidad, nos respondieron no hay información, no hay datos. Entonces, también hay poco acceso a mecanismos de control, de evaluación de cómo analizar la situación realmente que están viviendo las mujeres con VIH ya en el ámbito de salud y en estos procesos. Es bien difícil decirlo. ¿Cuál es la unidad, en este caso, responsable particularmente de este tema? ¿Cuál es la unidad dentro del Ministerio de Salud? Digamos, lo pregunto en qué sentido. Ante las solicitudes de información pública, obviamente el oficial de información va a acudir a una unidad específica que tiene la
la responsabilidad de dar respuesta ante eso? En el caso del Ministerio de Salud, ¿cuál es la instancia, la dirección o la oficina que tiene como responsabilidad tratar esto, Catherine? El programa de VIH. Particularmente sí, porque de hecho todo el manejo de la vía vertical, que es la transmisión del VIH de la madre hacia el bebé, sí, es como bandera que pone el Ministerio de Salud ante la valoración de cómo se manejan las cosas en nuestro país con respecto a VIH. Y se cree que tenemos un buen modelo de atención y siempre lo ponen como de ejemplo en el control que existe para la transmisión vertical. Me estaba comentando, Catherine, que hay otro caso que también ustedes quieren llevar ante instancias judiciales, han tenido algunas dificultades para poderlo hacer, pero sí creo que es importante que nuestros amigos conozcan estos casos y se han tenido recientes en los últimos meses o en los últimos años casos y particularmente este que usted me refería de que se va a llevar ante instancias judiciales. Coméntenos un poco sobre eso. Sí, quizás antes de eso decir que tenemos más de 11 casos en estudio y que hemos analizado, pero muchos de ellos ya no pueden seguir un proceso judicial porque el derecho prescribe. Okay. Entonces ya no podemos poner otros casos y no es que no existan, sino que como el del 98 a este año, claro, ya no se puede. Otro de los inconvenientes que tenemos para poder seguir en estos casos, en su acompañamiento legal, es de que no hay financiamiento para este tipo de procesos. Los donantes no quieren apoyar este tipo de procesos porque primero no es conveniente hacia las pocas donaciones que le quedan al país. Decir de que todo lo que se ha hecho probablemente esté mal, ¿no? Le quita también credibilidad a los muchos informes positivos en el tema de VIH y en este caso en específico. Luego también hay un todo en contra, porque no se reconoce un marco legal protector. De hecho, tuvimos un retroceso con la aprobación de esta nueva ley de VIH y eso nos hace también volver a valorar la ruta crítica que vamos a seguir sobre esto. Pero sí existe otro caso que se unió desde un inicio con el caso de María, con el caso GM, que ya tenemos la demanda de amparo lista y que pues vamos a presentar dentro de ¿Y es posible que pueda comentarnos meses. Un poco en qué consiste este caso, solo para que lo conozcan nuestros amigos de la audiencia, Catherine? Claro, esta es una mujer de 20 años de edad, el cual también fue sometida a una esterilización con la firma de un consentimiento viciado, sí, por el hecho también del personal de que se le atendía en ese momento, le sugirió obligadamente, ¿no? También coartando el derecho a la atención en salud en ese momento, de que ya no tuviera hijos, por el hecho de que la condición de VIH era un obstáculo para que ella volviese a tener otro bebé. Ella tuvo una bebé en ese momento y le dijeron de que por tener VIH ya no podía. Entonces ella, al no tener información y verse también coaccionada en el momento donde ya estaba ingresada en su labor de parto, pues firmó el consentimiento. Ok. Ahora bien, Catherine, me gustaría que hablemos en los últimos minutos que nos resta de la entrevista. Lo mencionamos hace algunas semanas que usted nos acompañó en este set de la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por VIH. Esta ley no toca nada que esto de las esterilizaciones forzadas. ¿Tiene alguna vinculación con el tema de salud y lo que hemos platicado en el transcurso de estos minutos? ¿Esta ley aprobada es un vacío? ¿No se considera absolutamente nada? ¿No hay algún punto de conexión con el cual se pueda trabajar o totalmente lo omitieron los legisladores? De hecho, este tema quedó fuera de toda la discusión en temas de derechos humanos, ¿no? En el sentido de que sí vemos específicamente en estos casos que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH son afectados por el simple hecho de tener VIH, sin embargo, no se reconoce en ningún proceso. Que esperamos que en estos procesos que vamos a dar seguimiento sí se reconozca. Hay un apartado sobre los derechos sexuales y reproductivos en la ley donde se garantiza, ¿no?, el acceso a la salud, a los métodos de planificación familiar, específicamente los preservativos en la ley. Sin embargo, el estigma y la discriminación se cree una falta leve en la ley. Entonces, eso nos quita también un marco de acción para estos casos.
Tengo que cerrar la entrevista con esta idea, Catherine. ¿Cómo se vincula esta lucha de las mujeres con VIH ante problemáticas como la esterilización forzada o, por ejemplo, que son sometidas a pruebas, en este caso sin su consentimiento en el campo laboral, o también discriminación en el campo sociocultural dentro de la dinámica de la lucha más de organizaciones feministas? ¿Cómo puede ser parte de esto? Creo que es importante mencionarlo porque, claro, se ha hablado y en el contexto del paro que se hizo, el paro internacional ante el 8M, pero ¿cómo se vincula este punto, esta temática ante esta gesta, esta organización más internacional de las mujeres y también nacional como parte de la reivindicación de los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres en el país, Catherine? Bueno, este sería un buen punto de discusión hacia el movimiento feminista. Sin embargo, nosotros como Vida Nueva nos hemos acercado y no hemos tenido una agenda en común. El movimiento feminista tiene una agenda muy amplia, ¿no? Sí. Y también el tema de VIH tenemos otra agenda que no hemos podido llegar a un punto en común, pero realmente este tema de las esterilizaciones forzadas sería un buen tema en el cual nos hiciera trabajar juntas porque es la otra cara del aborto. Por un lado defienden los derechos del no nacido, pero por el otro también el Estado, un Estado moralista, un Estado sumamente religioso, conservador, afecta los derechos sexuales y reproductivos, esterilizando a las mujeres forzosamente. Entonces sí sería bueno de que dentro del movimiento feminista hubiera un punto en común con la agenda de VIH, lo estamos buscando y esperamos poder encontrar sinergias, ¿no? Hasta el momento no han tenido algún tipo de vínculo previo, algún proyecto, algún tipo de movilización en conjunto, Catherine. No, realmente no. Se ha solicitado, pero como nunca se ha trabajado en conjunto, es como bien difícil trabajar de una sola vez, pero sí lo estamos buscando. Perfecto, Catherine. Gracias por habernos acompañado. Muy amable, un gusto. No, gracias a usted por habernos acompañado. Estuvo con nosotros en esta oportunidad Catherine Serpas, representante de la Asociación Vida Nueva, y hablamos del cumplimiento de los derechos a mujeres con VIH. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.